Solo nos bastó una mirada. Tenían edades parecidas, aunque aún no lo sabían. Ambos se movían en ese territorio frágil entre los 20 y los 25 años donde el corazón late con fuerza, pero la vida todavía no ha terminado de enseñar sus reglas. Ella caminaba sin prisa por la calle, con los auriculares puestos y la mirada distraída, pensando en cosas pequeñas, una canción que no podía sacarse de la cabeza, un recuerdo de la infancia, una pregunta sin respuesta. Él venía en dirección contraria, con las manos en los bolsillos, el gesto cansado de quien ha tenido un día largo, pero también esa chispa invisible de quien aún cree en algo más. La ciudad estaba viva a su alrededor. El murmullo de la gente, los coches pasando, el olor a café escapándose de una cafetería cercana. Nada parecía especial. Nada parecía distinto. Y, sin embargo, el universo estaba a punto de detenerse. Cuando se cruzaron, fue apenas un segundo. Un instante tan breve que cualquiera diría que no significaba nada. Pero en ese segundo, sus miradas se encontraron. No hubo palabras. No hubo sonrisas exageradas ni gestos estudiados. Solo una mirada. Una conexión tan directa, tan inesperada, que ambos sintieron algo extraño en el pecho, como si alguien hubiera tocado una cuerda invisible dentro de ellos. Ella sintió que el tiempo se estiraba. Que todo lo demás desaparecía. Que esos ojos, desconocidos y al mismo tiempo familiares, la estaban mirando como si la conocieran desde siempre. Él sintió un golpe suave pero firme en el corazón, como un reconocimiento silencioso, como si hubiera encontrado algo que llevaba tiempo buscando sin saberlo. Siguieron caminando. Cada uno dio 3, 4 pasos más, hasta que ambos, casi al mismo tiempo, se giraron. Sus miradas volvieron a encontrarse. Y entonces lo supieron. No sabían qué. No sabían cómo. Pero sabían que algo importante acababa de nacer. Ella continuó su camino, pero ya no escuchaba la música. Los auriculares seguían puestos, pero el mundo sonaba distinto. Sus pensamientos se enredaban unos con otros, todos girando alrededor de esa mirada. Intentaba convencerse de que no era nada, de que solo había sido una coincidencia, un cruce más entre miles. Pero su corazón no le creía. Él, por su parte, se detuvo unos segundos. Respiró hondo. Se pasó una mano por el cabello, confundido. No era normal sentirse así por alguien a quien no conocía. No era lógico. Pero tampoco podía ignorarlo. Ambos llegaron a sus destinos con una sensación extraña, como si algo hubiera quedado inconcluso. Esa noche, ella se miró en el espejo más tiempo de lo habitual. Se preguntó por qué esos ojos seguían apareciendo en su mente. Se preguntó si volvería a verlo alguna vez. Y, sin darse cuenta, sonrió. Él, tumbado en su cama, miraba el techo. Recordaba cada detalle, la forma en que ella había levantado ligeramente las cejas, la intensidad silenciosa de su mirada, esa calma que le había provocado. Pensó que era absurdo, pero deseó verla de nuevo. Los días pasaron. La vida siguió su curso. Trabajo, estudios, rutinas. Pero ambos comenzaron a notar pequeños cambios en sí mismos. Ella caminaba más atenta, como si esperara encontrarse con alguien. Él observaba más a la gente, buscando sin admitirlo unos ojos concretos. Y entonces, una tarde cualquiera, el destino decidió intervenir. Fue en el mismo lugar. La misma calle. Casi a la misma hora. Ella iba sin auriculares esta vez. Él no llevaba las manos en los bolsillos. Y cuando se vieron, no hubo sorpresa, sino una certeza tranquila. Esta vez no siguieron de largo. Se detuvieron frente a frente, un poco nerviosos, un poco sonrientes. El silencio no era incómodo. Era expectante. Creo que, ya nos hemos visto, dijo él finalmente, con una voz suave. Ella asintió, sintiendo como el corazón le golpeaba el pecho. Sí. Y creo que no fue solo una casualidad. Se rieron. Una risa tímida, honesta. Como si se quitaran un peso de encima.
Hablaron de cosas simples al principio. De dónde iban, de lo que hacían, de lo absurdo que era sentir tanta familiaridad con un desconocido. Cada palabra parecía encajar perfectamente. Cada gesto confirmaba que esa conexión no había sido una ilusión. Caminaron juntos sin darse cuenta del tiempo. Descubrieron afinidades, diferencias que resultaban atractivas, silencios cómodos. Cuando se despidieron, intercambiaron números, pero ambos sabían que ya no había marcha atrás. Esa noche, los mensajes comenzaron tímidos y terminaron largos, profundos, sinceros. Se contaron cosas que normalmente no se dicen a alguien recién conocido. Y, aún así, se sentía natural. Las semanas siguientes no pasaron, se deslizaron lentamente, como si el tiempo hubiera decidido moverse con cuidado para no romper lo que estaban haciendo entre ellos. Cada encuentro era una exploración nueva, una forma distinta de acercarse sin invadir, de descubrir sin exigir. Se veían en cafeterías pequeñas donde el ruido del mundo quedaba lejos, caminaban durante horas sin rumbo fijo, compartían silencios que no pesaban. Ella comenzó a darse cuenta de que con él no necesitaba fingir nada. Podía ser vulnerable, reírse fuerte, quedarse callada mirando al vacío. Él la observaba con una atención casi reverente, como si cada gesto suyo mereciera ser recordado. Él, por su parte, sentía algo que nunca antes había sentido. No era solo atracción. Era calma. Una paz extraña que lo envolvía cuando ella estaba cerca. Descubrió que pensaba en ella incluso cuando no estaban juntos, que pequeñas cosas, una canción, una frase, una luz al atardecer, le recordaban su mirada. Hablaron de sueños. De miedos. De heridas pasadas que aún dolían al tocarlas. Ella confesó que siempre había tenido miedo de amar demasiado. Él admitió que le aterraba no ser suficiente. Y lejos de alejarse, esas verdades los unieron más. Una tarde, sentados en un banco mientras el sol caía lentamente, él la miró durante largos segundos, como si quisiera grabar ese instante para siempre. ¿Te das cuenta de que todo empezó con una mirada?, dijo al fin, con voz baja. Ella asintió, con una sonrisa suave y los ojos brillantes. Y aún así, siento que te conozco desde hace mucho más tiempo. Ese día no hubo besos ni promesas. Pero hubo algo más fuerte, la decisión silenciosa de cuidarse, de no huir cuando el sentimiento empezara a ser demasiado grande. El primer beso llegó como llegan las cosas importantes, sin aviso, sin ruido, sin necesidad de explicación. Estaban hablando de cualquier tontería, riéndose de algo que ya no recordaban después, cuando el silencio se coló entre ellos. No fue incómodo. Fue denso. Cargado de todo lo que aún no se habían atrevido a decir. Ella bajó la mirada por un instante. Él la observó, notando cómo su respiración cambiaba. El mundo pareció detenerse de nuevo, igual que aquella primera vez en la calle. Él se acercó despacio, lo suficiente para que ella pudiera apartarse si quería. No lo hizo. El beso fue suave, lento, lleno de reconocimiento. No hubo prisa. No hubo urgencia. Fue como volver a casa después de mucho tiempo fuera. Sus labios se encontraron con una delicadeza que decía más que cualquier palabra. Cuando se separaron, ambos sonrieron, un poco nerviosos, un poco incrédulos. Creo que esto era inevitable, susurró ella. Desde aquella mirada, respondió él. Después del beso, todo cambió y, al mismo tiempo, nada cambió. Seguían siendo ellos, pero ahora había una certeza nueva, una emoción que latía fuerte en el pecho. Esa noche no durmieron bien. Pensaron el uno en el otro. Revivieron el beso una y otra vez. Y ambos entendieron que ya no había vuelta atrás. Amarse no fue inmediato ni sencillo. Nadie les había enseñado cómo hacerlo sin miedo. Llegaron las dudas. Los silencios largos. Los días en los que el pasado pesaba más que el presente. Ella temía entregarse demasiado y perderse. Él tenía miedo de fallar, de no estar a la altura de algo tan grande. Hubo conversaciones difíciles. Palabras que dolieron sin intención.
Momentos en los que pensaron que quizá todo había sido demasiado intenso, demasiado rápido. Pero siempre regresaban a ese primer instante. A esa mirada limpia, sincera, sin expectativas. Cuando se sentían perdidos, se miraban y recordaban por qué habían empezado. Aprendieron a hablar sin atacar, a escuchar sin interrumpir, a pedir perdón sin orgullo. Entendieron que amar también era elegir quedarse incluso cuando era más fácil irse. Una noche, él la abrazó con fuerza y le dijo: «No quiero huir cuando tenga miedo». Ella apoyó la frente en su pecho. «Yo tampoco». Y en ese acuerdo silencioso, el amor empezó a crecer de verdad. El tiempo siguió avanzando, y con él llegaron los pequeños momentos que construyen una historia real. Desayunos compartidos con el cabello aún despeinado. Caminatas largas sin destino. Noches en las que hablaban hasta que la madrugada los encontraba abrazados. Aprendieron a leer los silencios del otro, a reconocer cuando el amor necesitaba espacio y cuando necesitaba brazos. Ella se enamoró de la forma en que él la miraba cuando pensaba que no lo notaba. Él se enamoró de la manera en que ella pronunciaba su nombre, como si en esas sílabas hubiera algo sagrado. No todo fue perfecto. Discutieron. Se hirieron sin querer. Pero siempre volvían. Siempre se elegían. Ambos entendieron que aquella mirada inicial no había sido casualidad, sino un reconocimiento profundo, como si sus almas se hubieran encontrado antes de que ellos mismos lo supieran. Con el paso de los años, aquella primera mirada dejó de ser solo un recuerdo para convertirse en un refugio. No importaba cuánto cambiara el mundo a su alrededor, ni cuántas veces la vida los pusiera a prueba, siempre podían volver a ese instante inicial para recordar quiénes eran cuando todo comenzó. Habían crecido juntos. No solo en edad, sino en profundidad. Aprendieron que amar no era sentirse completos todo el tiempo, sino sostenerse cuando algo faltaba. Descubrieron que el amor verdadero no elimina los miedos, pero enseña a no huir de ellos. Que no siempre se trata de intensidad, sino de constancia. Hubo días luminosos, llenos de risas y planes, y otros más oscuros, en los que el cansancio y las dudas amenazaron con apagar la chispa. Pero incluso en esos momentos, bastaba con mirarse para recordar todo lo que habían superado. En esa mirada seguía viviendo la promesa silenciosa que se hicieron sin palabras: elegirse. A veces, en medio de la rutina más simple, un desayuno tranquilo, una caminata al atardecer, una noche